Muy buenas noches, buenos días y buenas tardes. Le habla su profesor Merkin Olasco, profesor del Instituto Bíblico Latinoamericano. En esta ocasión les traeré la segunda parte del Manual del Tabernáculo, Tipología, donde estaré hablando de manera genérica, superficial, acerca de las partes principales del tabernáculo y sus diferentes tipos. Lo primero que nos llama la atención cuando observamos el tabernáculo y cada uno de sus elementos era que el tabernáculo era una preciosa elección por tipos y símbolos a través de la cual Dios enseñaba a una nación, o sea Israel, que son niños espirituales. El plan de redención era mostrado a través del tabernáculo, aunque en un principio ellos no lo conocían o no lo conocieron. Este tabernáculo fue diseñado para ser como una escuela de niños donde Israel aprendía por grados a deletrear el maravilloso mensaje de Dios. La redención, que al final fue ejecutada de manera magistral una vez y para siempre en la cruz del Calvario por el Maestro Jesús. Esta redención, toda la humanidad por un Salvador divinamente escogido. Las siguientes verdades fundamentales eran enseñadas por el tabernáculo, y a través de las siguientes imágenes y descripciones breves veremos estos significados o lo que queremos dar a entender a través de ellos. El atrio. El atrio básicamente es, si ustedes pueden notar en la imagen, está rodeado como si fuera unas barricadas, unas áreas donde estaba dividida. Esta parte dentro, toda esta área es conocida como el atrio. Era el lugar de reunión del pueblo y los sacerdotes. Si nos acercamos más a la parte principal del tabernáculo, vamos a encontrar lo que es las cortinas y la puerta. La cortina tipificaba exclusión a causa del pecado y la puerta el acceso a Dios. Una vez el pueblo y el sacerdote pasaban por la puerta del atrio, se encontraban con el altar de bronce y luego con la fuente. El altar de bronce significa o tipifica expiación de pecado y la fuente purificación antes de servicio. Luego de que pasaran por el atrio y estos dos elementos, el sacerdote pasaba a celebrar su ritual o el servicio sacerdotal al lugar santo. ¿Cuáles elementos nos encontramos en el lugar santo? El primer elemento que podemos encontrar en el lugar santo es conocido como el candelabro de oro. Este artefacto de súper importancia significaba la instrucción divina y testimonio humano. Otro elemento de suma importancia encontrado en el lugar santo es conocido como mesa de los panes. Esto tipifica alimento espiritual, comunión y amistad. Por último, y no menos importante, tenemos el altar de oro para el incienso. Esto significaba adoración e intercesión. Como última parte del tabernáculo se encontraría el lugar santísimo, uno de los lugares más importantes y significativos del tabernáculo. Ese lugar era tan importante que ese lugar Aarón iba solamente una vez al año. Nadie podía entrar en ese lugar, solamente
Moisés, por el trato especial que tenía con Dios, podía entrar a este lugar. El lugar santísimo tipifica la morada de Dios, su gloria. ¿Qué es lo primero que encontramos antes de llegar al lugar santísimo? Encontramos el velo. Este tipifica acceso y comunión perfecta con Dios, aún no posibles. Una vez entrado al lugar santísimo, se encontraría el arca, adjunto del propiciatorio o asiento de misericordia. En este arca tenía como contenido la ley, el tema de Dios, un tema de justicia. Y el propiciatorio, que es la tapa, significaba o tipificaba el Dios justo. Puede también ser misericordioso a causa de la sangre expiatoria. Por último, cabe destacar que por medio del tabernáculo el Señor manifestó su deseo y propósito de vivir con su pueblo. Era una profecía de la unión eterna que había de ser efectuada entre Dios y el hombre por medio del único, el inigualable, nuestro Maestro Jesucristo. Por último, quiero destacar algunos versículos que nos hacen confirmar esta verdad. Este propósito fue cumplido de una forma maravillosa cuando el Verbo fue hecho carne y habitó entre los hombres, según Juan 1:14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gloria y verdad. También Juan 2:19-21 dice: y respondió Jesús y les dijo: destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y que en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Dios ahora mora en un templo espiritual llamado la iglesia, el cual habita a través del Espíritu. En Efesios 2:20-22, la palabra dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo el principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois justamente edificado para morada de Dios en el Espíritu. También en 1 Corintios capítulo 6, versículo 16 dice: ¿o no sabéis que el que une con una ramera es un cuerpo de ella? Porque dice: los dos serán una sola carne. Él también mora en el creyente, quien viene a ser el templo del Espíritu Santo, según 1 Corintios 6:19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? Excelente. Dios le bendiga, Dios le guarde, y espero que este estudio sea de bendición.